Bueno, bendita, yo soy Sí, entre mal. todos los varones. Hablemos un poco de esto. Sí, y sos la conductora, viejo. Bien, eso me da un poco de interesante, pajita. cambia un poco el paradigma. Porque un streaming que conduce un tipo, ¿Cuántos hay? un montón. Un Mirá. streaming que conduce una mujer, no, y... Hay menos. Ah. Menos seguro. Sí, el universo del streaming está un poquitito en esa, ¿no? Como que viene a ser el universo novedoso, el que viene a traer algo distinto a lo que veníamos viendo. Y de pronto Fresh. hay un montón de formatos que son muy parecidos a la televisión. Sí. Y de hecho pareciera hasta que se esfuerzan por tener el mismo programa de que Videomatch. O sea, yo he visto programas parecidos a Videomatch. No me voy a poner ahora Sí. a enumerar ni a tirar manteca al techo. No. Pero hay más de uno que está tratando de imitar a Marcelo Tinelli. Sí, claro. Está pasando eso. Pero bueno, decía bendita yo soy porque ya no estamos solos. En esta mesa está, por un lado, Lucas, bienvenido. Va a hacer columnas sobre ambiente, Algo así. ambientalismo y sus facetas. Bienvenido, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, gracias por invitarme. La verdad que es algo también fuera de moda hacer una columna de ambiente. Había sido en su momento pic Claro. de todo y después de repente no hay más ningún tipo de columna sobre ambiente. Entonces, Totalmente. también Tenés razón que hubo como un momento, un boom. Sí. Y ahora pasó. Sí. Ya está, no hay más. No Bueno, hay bien, más. llegás después del... Ya no hay más cambio climático. Fue un momento, ya pasó. No, es mentira, es un invento de los zurdos esto, de los hippies, eso. Y está Totalmente. también Juanfri, tenemos al otro hombre. Juan Navarro está también en la mesa. Bienvenido, Bienvenido Juan. a la ¿Cómo estás? Argentina. Buenas, ¿cómo andan, chiquis? ¿Todo La bien? verdad es que ya estabas acá, Ya estaba. pero Es estabas más, callado. No, estaba en el chat, así que... Bien, ¿qué viste en el chat? ¿Algo interesante? Primero, muchos amigos, así que los vamos a saludar a todos los que saludaron, a todos los que están viendo, que le pongan me gusta, que se suscriban al canal de FM Boedo, pero nada, eso. mucha diversidad, muchas opiniones a favor de Adorni, ¿En movilizaciones serio? ¿Tenemos pidiendo- público libertario? Sí, a full. Mariano bancando. puso Imagine no prepagas. Ese es Me el gusta. nuevo, claro, ese es el nuevo lema del chat, así que creo que no me acuerdo quién lo pidió, a uno de ustedes dos, ¿Qué cosa? que Que se no haya imaginaba que no había prepagas. Yo, el mundo ideal Dijo es el siempre mundo ideal paga, siempre pero paga. bueno, tenemos que avanzar, tiene que mejorar demasiado el sistema público y una vez que esté ahí, plum, Exacto, se va a sí. caer. Pero bueno, saludando a todos y Hay nada, un contento testimonio acá. de papel higiénico en la UBA. Alguien vio papel Hay papel higiénico en la UBA. Alguien fue a la UBA y había papel higiénico en el baño. Bien ahí. Si no pasó hay eso. foto, no lo creo. Si no hay foto no creemos, es verdad. Años yendo a la Facultad de Sociales, jamás vi un papel higiénico ahí. No, aparte de la Facultad de Sociales pasaba algo que los baños estaban invertidos. Vos subías al tercer piso y el de varón estaba a la izquierda, el de mujer, y cuando subías al Era otro estaba al bárbaro. revés. Era bárbaro. Era bárbaro, como que no sabías a dónde entraba. Cada piso era una aventura distinta. Así es la UBA, así es la universidad pública. Cada paso que das es una aventura distinta. Pero volvamos a Lucas, que lo tenemos acá. Lucas, contanos de qué nos ¿Por vas qué? a hablar hoy. ¿Podés vos ya meterte de lleno en el universo del ambientalismo y contarnos un poco de qué se trata? Bueno, primero me gustaría ver un pequeño video que el primero, Ujú. que bueno, habla más de ambiente de lo que uno cree y habla más del hoy, de lo que uno creería. Seguramente lo conocen, seguramente lo vieron alguna vez este recorte. Hay una canción que entonan los chicos, que está referida a Papá Noel. Papá Noel nace literariamente y fantásticamente en Finlandia, de donde es originaria la planta Bodnia. Entonces, sabemos que si ellos tienen un Papá Noel, y si llega a venir al río Uruguay, se le va a morir el Papá Noel, que todos lo queremos, pero él se va a morir. ¿Por qué? Porque se va a tirar por las chimeneas vienen las dioxinas, Genial. y se le va a agarrar cáncer y chau Navidad. Papá Noel se va a morir cuando pase por el Es cruel, río pero cierto. Uruguay. Es muy hermoso, es muy hermoso. La canción es Que no me espectacular. verá, por la chimenea Casi luego me se largará, va a aspirar la dioxina. Bueno, hay muchos chicos explícanos. Ey, Está se bien. adelantaron que a a veces los los chicos. adultos no Es cuidamos las sí, palabras. adelantado a todo. Sí. Después vamos a escuchar el final al final, pero básicamente está la canción por un lado y lo que explica la maestra, y al final el periodista de Telefe, que no recuerdo el nombre ahora, Barili. Barili. ese. Ya era Barili nació en Telefe. dice Papá Noel no se va a morir, y para mí Ah, representa... es Sí. Con Hace- esa voz, Barili. ¿Serio? No Papá. se va a morir, Barili. Barili. No. Papá Noel. Claro, es verdad, Baril algún día se va a morir, pero Papá Noel... No.
Pero es muy interesante por dos cosas ese video. Por un lado, la parte catastrofista, ¿no? O sea, que si bien fue una lucha, una pueblada inmensa, Gualeguaychú, esta parte de, che, todo está mal, vamos a morir, tipo así, muy fuerte. Y por otro lado, algo que 2006 es esto, pero Barili cuando dice esto, lo dice por una comprensión de la niñez. Hay una sensibilidad en lo que dice el tipo que hoy es impensable en la televisión y en TN, en lo que sea, porque lo dice para que no se preocupen los niños. Claro, y sí. Interesante. Tengo un aporte para hacer. Yo trabajaba en un noticiero y cuando íbamos a cubrir las jugueterías para Navidad, era muy difícil la cobertura, porque yo durante toda la cobertura en la que compartía los precios de los juguetes, no podía bajo ningún concepto decir que los padres los compraban. Es una cosa muy rara, porque era una nota que yo tenía que hacer, tipo, che, llega Navidad, ¿cuánto cuesta una muñeca? Pero Papá Noel igual trae lo que vos querés. Era como, se me chocaban todos los cables. Pero qué cuidado a la vez, ¿no? Pensando en los niños, parece de ciencia ficción, ¿no? Ese nivel de cuidado. Yo lo que venía a hablar hoy no va a ser la idea de la columna siempre. La idea de la columna es ir a lo prospectivo, lo relacionado al futuro, a las propuestas, a cómo puede armarse ese futuro ambientalmente sostenible. Y no hablar tanto de la parte del conflicto ambiental y de la catástrofe climática y todo. Podemos hablar igual, por supuesto. Pero la idea es que sea un poquito más desde un lugar de esperanza, por así decirlo. Pero sí me pareció importante en esta primera, era hablar de qué significa la naturaleza / ambiente / sustentabilidad. Y primero quería preguntarles a ustedes qué entienden por naturaleza o qué les resuena la palabra o el concepto. ¿Qué les pasa cuando escuchan eso? ¿Qué se les ocurre? ¿La naturaleza? Sí. ¿Qué se te ocurre sobre eso? Y la naturaleza en algún punto lo asocio como lo contrario a la cultura, pero como que es eso, sí, lo contrario a la cultura, lo que está en algún punto, lo más parecido a lo que está dado, que está ahí. Sí. Rápido. Sí, como lo original. Lo original. Claro. Lo no intervenido por... Lo que ya estaba cuando llegamos nosotros. Los que están viendo pueden comentar en el chat y yo leo sus opiniones. ¿A qué asocian la naturaleza? A mí la calma, o sea, no sé. Pero debe ser porque uno piensa a veces también medio mercantilizar la naturaleza como un lugar de vacaciones, pero es igual, respeto, calma, o sea, me genera... Ahí va. Ahí están los pájaros. O sea, sí, escuchando, y es lo que suele pasar, está bastante asociada a lo prístino, ¿no? También a la pureza, o a esto por fuera de la cultura, ¿no? Lo que decía Fer. Y hay dos cosas que quiero decir de eso. Una tiene que ver con el concepto significante vacío, ¿no? Que es algo que hoy por hoy igual, significante vacío en serio, máxima efectividad de significante vacío hoy es la casta. Sí, claro. Lo que sea que se nos ocurra se mete en el concepto de la casta y funciona perfectamente. La naturaleza o el ambiente o todo ya está más lavado. O sea, como un poco puede ser cualquier cosa. En general se asocia con esto de algo más prístino, qué sé yo, pero puede ser lo que sea, sobre todo sustentabilidad. Sustentabilidad en ese sentido gana, o verde. El concepto de verde ya es algo que nadie piensa que es algo serio, sino piensa que se lo han arrebatado, como lo han manoseado tanto, en un momento pierde su sentido. Y por otro lado, eso por un lado como cuestión que sucede hoy, en otro momento, o hace unos años, la cuestión de lo prístino era algo muy fuerte, y está asociado directamente a lo moderno. O sea, desde el romanticismo para acá, lo moderno, ¿por qué? Porque lo que hace la modernidad es separar absolutamente la naturaleza de la cultura y de lo humano. Eso es una operación reciente, digamos, no es de siempre. Esa separación hoy está en crisis, pero es una crisis muy loca. Y lo que veíamos recién de Papá Noel se va a morir, Papá Noel no se va a morir, está muy en el cuide de la cuestión. Claro. Hay un autor que se llamaba Latour, se murió hace un añito más o menos, que estudió esto mucho tiempo. Y lo estudió desde el composicionismo, le llamó. Hay un manifiesto, se llama Manifiesto Composicionista, que les sugiero que lo googleen, pues está muy zarpado. Aparte es bastante chistoso, como va ahí en un recorrido que está muy bueno. Pero habla en ese y en otros textos de socionaturalezas, que tiene que ver con el ensamble entre un polo más cultural
y un polo más asociado a lo que asociamos la naturaleza. Claro. Y esto lo pone un ejemplo muy práctico, que es el ciclo hidrosocial. ¿Ustedes conocen el ciclo hidrológico? Lo que estudiamos en la primaria, por ejemplo. Agua flasheo. Agua. La lógica. Bueno, ¿qué es lo que...? Agua, fin. La lógica del agua. Segundo grado, tercer grado, es el Sí, grafiquito que venía, La H. estabas en un lago, le daba el sol, evaporaba, se generaba la nube. Ay, ¿Eso es lo la nube hidrológico? precipitaba. Ahí va. Eso es el ciclo hidrológico, que te lo Fue hace enseñan en tantos años. Sí. tercer grado, más o menos. Sí, sí. ¿Qué dice la Tour? Este ciclo lo toma como ejemplo porque justamente es algo que más o menos cualquiera conoce. Y dice, eso no es así, es el ciclo hidrosocial. Ya, ¿qué pasa? Está el agua, evapora, se transforma en una nube, esa nube precipita. ¿Y qué pasa? Tenés captación del agua en una ciudad, tratamiento del agua para potabilizarlo, consumo humano en el medio, hay una serie de efluentes, se tratan esos efluentes y recién va al lago. ¿Se entiende? Ujú. Esta pureza, como pensamos, básicamente no existe. No es tal. No es tal. Uno podría pensar que en otro momento era más que ahora, pero uno puede decir Hasta ahí. que es En la Edad hasta eso Media relativo. había hidro... No, claro, no. Sí, había, igual. Era diferente. Era Simplemente diferente. no llegaba, pero obvio que había. Y cuando uno ve, por ejemplo, un documental de naturaleza, ahora está empezando a cambiar muy de a poquito, pero en general que uno ve el ojo prístino en algo que no lo es. O sea, desde un parque nacional, ¿no? Que yo los conocí ustedes en el Chaltén. El glaciar Perito Moreno. Glaciar Perito parque. Moreno, ese gigantesco, hermoso parque. Bueno, ¿ese parque qué es? Es acción del Estado para que eso esté así. No es... o sea, Claro. sin el humano como lo conocemos, eso no está así. No es que es gloria divina que ese Claro. lugar está de esa manera. Dios hizo el Parque Nacional Nahuel Huapi. Ah, no lo hizo Dios. Claro. Exactamente. Y incluso, más si te metes, no sé, en la Antártida, se analiza, por ejemplo, la presencia de microplásticos. O smog y otras cosas, la nieve. O sea, incluso lo que más podemos asociar con lo prístino, no es prístino. Está todo mediado por el humano. Ujú. Pero el humano es naturaleza también. Esa es la otra cuestión. Bueno, todo esto lo quiero, digamos, no dejar tan en el aire, sino bajarlo un poco con dos películas. Asociarlo a dos películas que, como decía Perón, que decía Napoleón, con un ejemplo las cosas se clarifican. Y una es Dune 1 o 2, que ahora está en el cine, la pueden ir a ver. Sí. ¿Está en el cine? Está en el cine Dune 2, la 1 mirá. tiene sus 3 años y está todo basado en un libro de 1965, que se los recomiendo, que es espectacular. Está La buena original esa de todas, peli, entonces. a mí me sigue gustando la de Lynch, que nunca le gustó a Lynch, Muy pero flashera. bueno, sigue siendo... Recomiendo no, todas las claro, versiones. pero sí, es un clásico de la ciencia ficción y... Mirá, no las vi. Entonces, tampoco. Entonces Después Dune. Dune y Avatar. Avatar, la 1 o la 2, pero sobre todo la 1, de Ah, ok. James Cameron. La vi el otro día. Sí, Em, la 1. La 2 no la mire. Las vamos a pasar ahora enteras. Enteras. Así que, Estamos Ya lo engañados. 18 Van a ver una película. a Santi, preparalas. Pónganse cómodos. En polaco. Cómodas. ¿Por qué nombro estas dos películas? Porque habla de dos ecosistemas muy particulares que son el desierto y la rainforest, la selva tropical. ¿Qué tienen? El desierto, si uno conoce algo de la historia, por ejemplo, de Mendoza era un desierto. ¿Qué pasa? Las civilizaciones preincaicas generan las acequias. Una vez uno fue a Mendoza, ve esos como arroyitos de piedra al lado. Eso lo empezaron las civilizaciones preincaicas, lo siguieron los incas. San Martín, cuando es gobernador de Mendoza, construye más acequias. ¿Por qué es lo que hace eso? Es construir un oasis en el desierto. Es una tarea humana básica de cualquier forma de tratar de vivir en el desierto, es construir un oasis. O, como hacen en Dune, tienen que sobrevivir entendiendo cómo funciona el desierto. En los dos casos hay un diálogo con ese medio. Un diálogo que no es destruir, sino es o construir algo mejor o entender cuáles son las particularidades para poder sobrevivir ahí. Un diálogo más cooperativo, si se quiere. Exactamente, cooperativo. Estudié. Esa la estudié. conectados. Y a decir de Latour, más composicionista, Ahí más va. de componer. Ese componer que habla Latour es situado. Es un componer que tiene que ver con el hacer, con el pensar y el hacer situado, no salido de la nada. En el caso de Avatar es algo parecido,
pero diferente. La selva tropical, si alguno fue a Misiones, fue al Soberbio o a las Cataratas, es un sitio que vos decís, bueno, che, voy a hacer mi casa, voy a cortar, a quemar, a hacer lo que sea, te levantás al otro día, está crecido de vuelta. Tipo, esa es la situación. O estás en el medio de tu casa y de repente pasan hormigas gigantes que te atraviesan porque hay una mudanza de hormigueros. Digo, es un medio donde la vida es total, o sea, a diferencia del desierto, la vida es total, pero de vuelta, es una lucha por los recursos muy grande. Entonces el humano también tiene que o dialogar con ese medio o destruirlo completamente, ¿no? Pero para vivir ahí, lo que hicieron todos los pueblos originarios, que lo muestra muy bien la película Avatar, si bien no son humanos, pero muestra esa relación, esa comprensión de ese medio en el que están y ese diálogo en el medio en el que están. Esto, que parece un poco pasado, es la situación actual en cualquier medio, pero la situación que tenemos que generar es una prospección, diría Latour, ¿no? Esta búsqueda del futuro. Esa búsqueda del futuro lo que requiere es estos diálogos sin tener esta particularidad de que si no te morís, ¿no? Como estos dos escenarios que nombraba, realmente no se puede vivir. Te pido el segundo video para que se entienda el ejemplo, sí, ¿no? Sí. Este es un ejemplo de TikTok igual a qué se refiere, pero estos son los dos personajes y están haciendo el sandwalk, que es la caminata sobre la arena, que básicamente recrean el sonido del viento sobre las dunas. ¿Para qué? Para que un gusano gigante que vive en estas dunas no venga y te coma. Bueno, los tipos crean de forma cultural una forma de caminar sobre el desierto que no te come el gusano y que vos podés trasladarse. ¿Se entiende? Sí, para vivir y no morir en el intento, básicamente. Exactamente. Con convivencia con ese universo, ese ambiente con el que les toca. Exactamente. Y te pido el siguiente video, que es de Avatar. Esto seguramente lo ubican más porque fue más más conocido y tiene más años. Que es esta vinculación que lo que hace James Cameron es estas interacciones que suceden en la naturaleza y que nos pasa a todos con todo. Él lo representa con esta trenza donde te... Y Adam Sandler se coló en el medio. Claro, es un avatar. Nunca, el primer avatar no salió azul. Pero. Esa cabeza. Ahí es interesante que entra en la ecología. La ecología, vuelvo a hacer pregunta. ¿Qué es la ecología? ¿O qué se les viene a la cabeza con la ecología? Dale, vos, Juanfri, te toca. Ya. Y podríamos decir la herramienta que tendría que administrar los recursos de forma sabia de la naturaleza. Digamos, una especie de ciencia, una especie de método humano para ver cómo se administra. Hay una definición muy precisa, es el estudio de las interacciones. Bueno. Estudia las interacciones, pero bien que interesante eso, esas interacciones, James Cameron lo representa con esta trenza que te vas uniendo con cosas. Un poco como un genoma, las interacciones. Igual hay algo que flashea a Cameron, que tiene que ver cómo interactuamos de una forma media... Porque hoy hablamos de naturaleza, pero la forma en que interactuamos es como que rompe también un poco ese paradigma, en donde cada vez utilizar... Acá hay mucha naturaleza adentro, hay recursos naturales a pleno, pero de una forma cada vez menos humana, cada vez más distante, y Cameron, la película intenta volver a un entrelazado más humano, o sea, si bien no son humanos, una cuestión más de volver a tener ese diálogo. Pero sí, es importante acá, en muchos comentarios, naturaleza les parece vida, naturaleza les parece sangre a Mariano, por Fito Páez. Discaso. Y pensar ahí en una cuestión que vos planteabas de buscar el agua y el diálogo por lo menos con la naturaleza y el hábitat, tanto en el desierto musulmán, digamos, la utilización del camello, como en el desierto incaico, la utilización de la llama. No era una cuestión de explotar al animal, sino que era una cuestión de supervivencia. Digamos, son animales que pueden estar días sin tener que tomar agua, con una resistencia muy grande. Todo eso también es un paradigma de cómo nos cuidamos y de cómo nosotros llevamos adelante una sociedad, o si estamos en una sociedad donde todo está permitido, destruir, matar, digamos. Son paradigmas fuertes. Pero bueno,
no quiero tampoco meter acá a No, está buenísimo. Yo a lo que iba es, en particular, a una cosa que dice Latour, que me parece súper interesante, que es la ecología sella el fin de la naturaleza, dice Latour. ¿Y por qué? ¿Por qué rompe una cosa con la otra? ¿Por qué dice la naturaleza ya no nos sirve, dice como concepto, ya no nos sirve, no nos es útil para lo que necesitamos hacer? Si bien nos puede servir en otro sentido para cómo funcionan otros conceptos, para pensarnos, para los ideales, para construir utopías, para otro tipo de como de visión. Cosas. Pero como forma de construir, y en particular esto que les decía, este diálogo, esta posibilidad de diálogo en cualquier en situaciones donde ese medio no nos ataca, sino que simplemente construimos ese diálogo porque queremos construirlo. Y ahí es donde entra la cuestión de los derechos. Esto es algo que avanzó más el derecho que otras cosas, que es lo que pasó en la Constitución de Ecuador y de Bolivia, de darle derechos a Gaia, ¿no? A la madre tierra. ¿Por qué eso es importante? O sea, por un lado es importante simbólicamente, pero es importante porque para que justamente exista ese diálogo en el medio donde no es necesario ese diálogo para sobrevivir ahí, sí lo va a hacer. Ese es el tema. La transformación ecológica que vamos viviendo hace que esas cosas donde nada más antes se daban en el desierto, ahora se dan en cualquier medio. O sea, la posibilidad de dar certificación de la pampa por cómo estamos operando y produciendo sobre ella es una afectación concreta, digamos. O sea, y para mí se asocia un poco a lo que hablaban antes de la universidad pública, ¿no? De cómo hacer con eso que está en peligro, ¿no? Porque de repente cambió la condición. Bueno, esta forma, digamos, que tiene Latour a mí me interesa porque lo que tiene la parte más catastrofista es que es inmovilizadora. Claro, como como la inminencia, más allá de la inminencia, como lo definitivo de algo que está por pasar. Tipo, esto va a suceder sí o sí. O sea, Latour, a pesar de todo, o sea, se supone que nos da una suerte de esperanza, digamos. Para mí recontra. Para vos, ahí va. Para mí recontra, pero ¿por qué? Porque habla justamente de componer, y él habla de componer, lo voy a citar, dice: es tiempo de componer, en todos los sentidos de la palabra, incluyendo componer con, es decir, comprometerse, tener cuidado, moverse lentamente con cautela y precaución. Ese es un conjunto de habilidades para aprender bastante nuevo. Imagina eso, innovar como nunca antes, pero con precaución. Es totalmente contradictorio, parece, ¿no? Y yo les puedo decir las cosas que yo trabajo, que trabajamos con la cooperativa de la que soy parte, tiene mucho que ver con esta duda de si innovar o si lo que estaba funcionaba. Y es importantísimo. Y de vuelta, lo asocio al análisis de coyuntura que hacían recién. Porque está esta discusión, ¿no? De qué tanto defender las cosas, que es tipo simplemente defender el status quo, y qué tanto hay que ser disruptivo y avanzar hacia... o animarse a hacer esas preguntas que nunca nos hicimos. Esto de, bueno, estas cosas que creíamos irrompibles no lo son, están dispuestos a hacerse preguntas que nosotros no estábamos dispuestos a hacernos. Capaz que antes de pararnos a defender lo que siempre defendimos, podemos pararnos a preguntarnos si lo defiendo porque creo que es lo mejor, o lo defiendo porque lo defendí toda mi vida. Total. Para mí es una oportunidad para hacernos la pregunta de nuevo y de última volver a decidir si, digamos, estoy convencido de que es por acá, o animarnos a preguntarnos si hay otras maneras posibles de vivir. Una cosita Total, porque empezaste en Botnia y tiene que ver con la crisis, y para mí por ahí es la distancia en cómo tomamos los problemas, porque en Botnia pasó que estaba Pepe Mujica y estaba Néstor Kirchner, no es que estaba Milei, la calle Pou en el momento del video. Exacto. Claro, 2006. Hoy Uruguay este verano no tuvo agua, y no tiene agua porque hay una demanda enorme. Entonces digo, el riachuelo ya está contaminado, no es que llegamos tardísimo, y los gobiernos populares que denominan Latinoamérica es como que tienen una línea histórica importante, pero no hicimos nada, digamos, en términos profundos, reales. O sea, Botnia es un ejemplo. Me acuerdo de Néstor peleándose con Pepe Mujica a ver quién era más chicanero, y tengo tatuado a Néstor Kirchner, no es que lo digo desde el lado opositor a Néstor Kirchner, no, pero es hacerse cargo de que, bueno, hoy no es que el cambio climático... pero no sé si existía antes, porque si hubiese existido realmente con recursos,
con políticas educativas, con una distancia real de universidad, capaz que hoy estaríamos hablando de otra realidad. Y bueno, quiere decir que lo ninguneamos durante mucho tiempo o lo dejamos como un lugar de... Menospreciamos cierta discusión, ¿Pero vos decís que ahora no lo ninguneamos más? Yo creo que estamos 10-0 abajo, digamos, claro. Porque si Bosnia en un gobierno donde estaban las posibilidades dadas para ver cómo el río Paraná o el río Uruguay es un puente y no una frontera, o sea, Iguazú tiene que ser un puente, las cordilleras tienen que ser este diálogo de que es un lugar que se comparte, y no lo vimos ahí en el programa de Si la ven, creo que ahí es donde no la vimos, porque fue en 2006, 2007, y era un problema que, bueno, ¿cuándo va a pasar? Y bueno, ahora pasó, todo el verano Uruguay sin agua, Argentina con un chabón diciendo que el cambio climático no existe. Bueno, si no hicimos nada por Bosnia fue que no existía, no es que lo dice Milei, la realidad hizo que no existió. ¿Cuándo nos preocupó como espacios que nos formamos, más allá de que es una prioridad, de que los últimos ministros de Ambiente eran compañeros de cada espacio político que le dieron un lugar, sea Cabandier o Breck, ¿cómo era el ministro? Cabandier el último, ¿no? El de Rabino, bueno, un compañero de ellos, digamos, pero es como que, bueno, le damos el área de ambiente. Sí, siempre fue como un tema marginal en la agenda de laburo. Entonces, también eso es parte, digo, de este debate, porque lamentablemente nos quedamos, ahí me pongo yo, en una situación, loco, tuvimos una oportunidad, pues estaba Néstor y estaba Pepe Mujica, ¿no? Estaban jugando, eran dos jugadores más o menos cercanos, digo, era para charlar ese momento y capaz que bueno, no se dio. Nunca es tarde, yo creo que... Bien ahí. Sí. Si la vemos entonces, nunca es tarde, vamos. No, que hay algo que justamente habla Latour de esto, de la precaución, el moverse lentamente, porque es algo que es muy difícil construir, porque es mucho educar al soberano, digamos, o sea, es mucho realmente también en juego. Es realmente complejo, digamos, ¿no? El que te diga se soluciona fácil y qué sé yo, también está mintiendo, es algo realmente complejo, y cómo compatibilizás lo que se denomina el desarrollo, que otro día podemos hablar de ese concepto, con las posibilidades o no de explotar ciertos recursos naturales y cada momento. Obviamente yo mi discusión con gente bien ambientalista, qué sé yo, en la última elección era, mirá, si no tenés país, mucho que debatir sobre recursos no va a importar, digamos, claro. O sea, no va a ser importante. Pero bueno, básicamente igual a lo que iba era esto. Y sobre estas composiciones son las que vamos a hablar en próximas. Me gusta. Componer, dijo a un funcionario del año pasado que se le armó lío por decir que había que componer nuevas cosas, y se le armó lío, pero coincido, hay que componer. Me pareció una buena manera de entrar en este tema. Escabroso y complejo. Amplio. Yo mientras hablaba se me ocurrieron 200 cosas para decir, pero componer. El tiempo es tirano. Vamos a hacer un pequeño respiro. Vamos a escuchar una canción y después vamos a hablar. Lucas, gracias por venir. Gracias, Lucas. ¿Te quedás? Sí. Y vamos a hablar con Juan de algunas otras cositas.